aprovechado ya sea para ir de viaje, para estudiar o para simplemente pasar tiempo en casa. En mi caso sí, pues fue un viaje. Así que ya estamos de vuelta, ya estamos con las pilas recargadas y nos toca ver, ahora sí, qué es lo que pasó con los dos piruvatos que hemos generado en la glucólisis, ¿ok? Si recordamos someramente lo que pasó en la glucólisis, básicamente teníamos una glucosa que era una sola estructura de 6 carbonos, ¿no? Ya la conocemos, y a través de esas 10 reacciones lo que hicimos fue dividirla en dos piruvatos, ¿cierto? Piruvato que tiene 3 carbonos y otro piruvato que tiene evidentemente 3 carbonos. Ahí no sé por qué puse piruvato. Ya, que también tiene 3 carbonos. Ahora, recordarán también que aparte de los piruvatos, yo generé 2 ATPs adicionalmente a 2 NAT reducidos, ¿no? Y estas dos son fuentes importantes de energía. El ATP se puede usar directamente, no como fuente de energía, por el enlace de los tres fosfatos, y el NAT tiene relevancia porque va a entrar a lo que conocemos como la cadena transportadora de electrones, que de hecho nos toca ver la clase siguiente, ¿no? La clase de lunes. Bueno, entonces, eso fue lo que vimos en glucólisis, ¿ok? Someramente, de manera resumida, esa es la conclusión, ¿ok? Acá están las 10 reacciones, ¿no? La fase de inversión, la fase de rendimiento, por ahí también podíamos meter la fase de división, que era solamente una reacción, ¿se acuerdan? Por la aldolasa. Y finalmente nos toca ver esta clase de hoy, ¿ok? Así que, pues, vamos a empezar a saber qué pasa con este piruvato y con este piruvato de acá. Hoy nos conciernen los piruvatos. Hoy vemos qué pasa con los piruvatos justamente al interior de la mitocondria, ¿ok? Que es la organela que les he puesto acá, y posteriormente cómo es que esto se relaciona al mítico conocido, perdón, mítico conocido, famoso, popular, temido, ultra mencionado. Hay un rap también, estoy seguro que lo conocen, del ciclo de Krebs, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos también llamado. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, primero hay que dar contexto, como siempre. Y hay que entender que esta reacción, o que el ciclo de Krebs, que vamos a hacer el pequeño esquema, sí me entienden cuando me refiero a algo cíclico, ¿no? Algo que literalmente puede comenzar desde donde finiquita, desde donde finaliza, desde donde termina, o sea, que no tiene fin prácticamente, ¿no? Salvo que pues haya alguna alteración que impida su continuidad, ¿no? O sea, vamos a ver también, vamos a repasar brevemente que hay situaciones en las que el ciclo de Krebs se puede frenar en seco y por ende deja de producir energía, ¿no? Y ahí se corta el ciclo. Pero eso es patológico, evidentemente de manera normal, de manera fisiológica, de manera usual, como pasa hoy en día, de hecho, con nosotros, pues el ciclo de Krebs funciona y funciona muy bien. Ahora, ¿a qué me refería con el contexto que les dije? Es que si bien la glucólisis, que es esto que hemos estudiado acá, ¿se acuerdan? De la glucosa que podía generar un poco de ATP, podía generar también un poco de NAD reducido, generaba piruvatos a fin de cuentas, la glucólisis se daba en el citosol, ¿ok? Era una reacción netamente citosólica. Ok, las 10 reacciones que hemos estudiado, inclusive qué pasaba si no hay oxígeno, ¿se acuerdan? Cuando se hacía lactato, inclusive esto se da dentro del citosol, ¿de acuerdo? Entonces, la primera diferencia es eso. El metabolismo del piruvato, ¿ok? La descarboxilación del piruvato, la conversión del piruvato en acetilcoenzima A, acetil-CoA, ¿no? Más conocida, va a darse netamente dentro de la mitocondria, ¿ok? Así que, en primer lugar, estamos en un sitio distinto de la célula. Ya no estamos en el citosol, ya no estamos en la parte libre con las demás organelas, no. Ahora estamos exclusivamente dentro de la mitocondria, en la matriz. Brevemente voy a comentar algo acerca de la estructura mitocondrial. Deben saber ustedes que es un breve recuerdo de biología, ok, es un concepto que ya seguramente conocen antes, ¿no? De los primeros ciclos. Es que la mitocondria tiene dos membranas, ok. La célula, ¿ok? Tiene su famosa bicapa lipídica, que es esta de acá, que es una membrana, pero la mitocondria tiene dos. Tiene una doble membrana. Una es esta que estoy pintando con azul, que es la membrana mitocondrial externa, por eso E de externa, y tiene otra que estoy pintando acá de ese tono rosado, ¿no? Para corresponder con el gráfico, que es la membrana mitocondrial interna. Como se dan cuenta, la membrana interna, a ver si puedo borrar este poquito para hacerlo. Miren, tiene como unas, literalmente, como unos pliegues, ¿ok? Tiene como unos dobleces, ahí está. Estamos dibujando el gráfico básicamente. Esas son las famosas crestas mitocondriales. Esas que están acá son las famosas crestas mitocondriales, ¿ok? Entonces, esas son formadas por la membrana interna. Y, obviamente, todo esto está cubierto por la membrana externa mitocondrial. Ahora, de esto también
puedo ir ya mencionándoles que tenemos un tercer espacio. Miren, una cosa es lo que está acá, lo que está acá en la matriz, ok, es un espacio, ¿no? La matriz mitocondrial que he señalado. Y otra cosa es el espacio que está acá, miren. Entre la membrana externa y la membrana interna hay un espacio, ¿se dan cuenta? O sea, no están pegadas las membranas. Hay un espacio entre las membranas, literalmente. ¿Ok? Ese espacio intermembrana nos va a servir mucho más para la clase siguiente, que es la de la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? Ya vamos a comentar por qué. Pero por ahora me sirve que conozcan estas breves descripciones, esta breve comentario acerca de la estructura mitocondrial. ¿Ok? Igual para más detalle pueden revisar su curso de biología celular y molecular, que de hecho fue el curso que creo que a varios nos motivó, ¿no? Porque ahí tenían como que ya un poco más de aplicaciones, conocían la célula, enfermedades mitocondriales, enfermedades genéticas, etcétera. Es muy interesante el curso, muy bonito también. Y bebe bastante de la bioquímica. Una vez ustedes entienden la bioquímica, ya pueden comprender mucho más acerca de lo que pasa en la célula. Es decir, pueden repasarlo tranquilamente y van a darse cuenta que todo se capta mucho más fácil, que todo lo entienden más sencillo. Ah, sí, mira que el núcleo, claro, por eso tiene poros, ¿no? Por eso es que la síntesis del ADN es así, por eso es que en el retículo endoplásmico, ¿no? Se puede producir las reacciones de glucosilación y demás, y la síntesis de proteínas, etcétera. O sea, todo se va a entender mucho más fácil. La síntesis de lípidos y demás. Bueno, entonces, básicamente, eso es lo que quería que supieran con respecto a la matriz mitocondrial. Y otra cosa que quería comentarles de manera previa, de manera anterior a empezar a ver el ciclo de Krebs, es que el ciclo de Krebs es anfibólico. ¿Ok? Anfi, esta palabra anfi, este prefijo anfi, quiere decir dos, ¿no? Por algo, por ejemplo, cuando uno dice anfibio, ¿no? Bio evidentemente se refiere a vida y anfi hace referencia a dos, ¿no? Y evidentemente, por ejemplo, los sapos tienen una vida como tal en el agua, ¿no? Y otra vida en la tierra, ¿no? Porque, o sea, pueden pasar de una a la otra, porque como renacuajos no pueden vivir en la tierra, pero una vez crecen, ¿no? En el agua, evidentemente, pueden pasar a la tierra, ¿ok? Es un ejemplo muy sencillo, pero que nos sirve para comprender más este prefijo anfi, ¿ok? Quiere decir dos. Ahora, ¿por qué el ciclo de Krebs es anfibólico? Esto quiere decir básicamente que es anabólico y catabólico. ¿Ok? Anabólico y catabólico. Es decir, que puede aportar a la destrucción como a la síntesis. ¿Ok? A la destrucción como a la construcción, básicamente, en términos simples. Ya van a ver por qué lo digo. A ver, lo primero es conocer unos pequeños datos, unos pequeños hechos acerca del ciclo de Krebs. Por eso siempre le pongo la parte de Quick Facts. A ver, el ciclo de Krebs, inicialmente, cuando se empezó a comentar, cuando se empezó a escribir, evidentemente por una persona llamada Hans Krebs, que vamos a ver al final también un poquito, Hans Krebs, ¿ok? Se pensaba que iniciaba directamente con el piruvato. O sea, la clase que vamos a ver hoy día es cómo el piruvato se convierte a acetil-CoA y cómo este ingresa al ciclo de Krebs. Pero hace décadas, literalmente, bueno, que ya casi van a ser 100 años, ¿no? O sea, de acá, a ver, 2023, 14 años más y ya entramos a 100 años de esta propuesta de Hans Krebs. Bueno, hoy en día sabemos esto. Hoy en día sabemos que el piruvato se convierte a acetil-CoA y que este recién pasa a la bueno, perdón, que este recién pasa a ciclo de Krebs, ¿no? Porque ya está en la mitocondria. Pero anteriormente, como les he comentado, ya pues varias décadas antes, no se conocía de este paso intermediario. Es decir, se pensaba que el piruvato directamente entraba al ciclo de Krebs. O sea, era una idea básicamente errónea, ¿no? Nos demuestra también que la ciencia, pues, cambia. O sea, que para lo mejor para las personas que estaban antes de este año, ¿no? Bueno, de ahí en adelante, ¿no? Pensaban que esto era así, que el piruvato directamente podía entrar a un ciclo misterioso o una reacción misteriosa para producir energía, pero no sabían que había un paso más, ¿no? Que un paso muy importante, ya vamos a ver por qué. No sabían que había un paso extra, no sabían que había un metabolismo intermediario entre eso, y pues eso sí lo conocemos hoy día, ¿no? Entonces, conforme van avanzando los experimentos, conforme van avanzando los estudios, los papers, las publicaciones, los ensayos, etcétera, pues sabemos más y eso es muy evidente. ¿Ok? Primer dato hecho. Lo segundo es que vamos a ver que al medio del ciclo de Krebs, vamos a ver que mientras vamos desarrollando el ciclo de Krebs, va a producirse CO2, va a producirse la liberación de CO2, se va a producirse la liberación de dióxido de carbono, ¿ok? En varias de las reacciones. Y vamos a ver cómo sucede directamente. Vamos a ver cómo este se libera y evidentemente pasa a la sangre para luego poder ser expulsado del cuerpo a través de la respiración, ¿no? De la mecánica ventilatoria con los pulmones.
¿Ok? Si se preguntan de dónde viene la mayoría del CO2 que respiramos, bueno, que expiramos directamente del cuerpo, es el ciclo de Krebs. ¿Ok? Básicamente porque se da en los músculos, se da en los enterocitos, se da en una gran cantidad de células. Y como es un proceso tan importante para producir energía, se mantiene, se mantiene, se mantiene a lo largo del día, pues termina generando bastante CO2. ¿De acuerdo? Como está, digamos, tan realizado por las células, como está siempre en constante desarrollo, pues a la misma cantidad produce CO2. Y eso se expulsa por la aspiración, ya lo he comentado. Inspiramos oxígeno, que va a ser muy importante para la siguiente clase, ojito ahí, y pues botamos CO2. Vamos a ver también, por ejemplo, conmigo ven la síntesis de ácidos grasos. Vamos a ver textualmente cómo se crean los ácidos grasos, cómo se crea el ácido palmítico a partir del ácido graso sintasa, que la panteteína, que la cisteína, etcétera. Bueno, ya, eso lo dejamos para lípidos ya. Pero básicamente ahí van a ver que también se libera CO2. ¿Ok? Lo comento brevemente desde acá. También se libera un poquito de CO2. No obstante, como se sintetiza más, o sea, como se realiza más ciclo de Krebs que síntesis de ácidos grasos, ¿no? Que la pueden ver por acá también, pues es por eso que el Krebs tiene más papel, tiene un rol más protagónico en la producción, en la generación del CO2 metabólico. ¿De acuerdo? Así que ahí tienen un dato más. Vamos dos. Siguiente. Acá, como les comenté en la glucólisis, ¿no? Así que de los productos finales, acá también tenemos los productos finales del ciclo de Krebs. Que en este caso, miren, ¿se acuerdan lo que producía la glucólisis? La glucólisis producía, aparte de los dos piruvatos, producía 2 ATP, ¿ok? Que tenemos acá, digamos ahí, está muy parecido. Pero también la glucólisis producía, ¿se acuerdan? 2 NAD. ¿Se acuerdan de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa? La enzima que, aparte, pues, de ponerle un fosfato al gliceraldehído 3-fosfato para hacerlo el 1,3 bisfosfoglicerato, también generaba efectivamente los NAD, también reducía el NAD, ¿no? Y lo convertía justamente en la forma de NAD transportador de electrones, en NAD reducido. Bueno, el Krebs se encarga básicamente de hacer esa reacción, de hacer ese tipo de reacción, de generar NAD reducido, pero por montones directamente. Y es por eso que generamos 6, o sea, 4 más que la glucólisis. Y además generamos otra forma de transportador de electrones, ¿ok? Porque el FAT reducido que tenemos acá, el FAT-H2, ¿no? También transporta electrones. ¿Ok? Y eso vamos a verlo como les comento un poco más a detalle en la siguiente clase. Pero sepan desde ya que la función principal del Krebs, ¿ok? Es generar esto de acá, transportadores de electrones, ¿no? Que van a entrar a la cadena. Evidentemente la cadena que se va a encargar de generar el ATP, ¿ok? Pero eso ya pues es el tema de la siguiente clase. Pero sencilla y llanamente, con el ciclo de Krebs vamos a generar esto. Vamos a generar una gran cantidad de transportadores de electrones. Literalmente el triple de NAD que la glucólisis y evidentemente esta nueva forma que no vimos en la glucólisis, ¿cierto? El ATP puede ser equiparable, o sea, es lo mismo que la glucólisis, pero el resto definitivamente es total ganancia. Ahora, ¿a qué me refiero con que los defectos en las enzimas del ciclo de Krebs son infrecuentes? Como es un proceso tan celularmente importante, es decir, que es tan relevante para varias células como las neuronas, como los enterocitos, como el músculo, para producir energía, ¿ok? O también, vaya, para el músculo, me refiero a músculo esquelético y músculo cardíaco. O sea, células muy importantes, ¿no? Corazones vitales, el cerebro es vital, las neuronas son vitales. Como es un proceso tan relevante para esto, si hay algún defecto, si existe algún defecto en alguna de sus enzimas, por ejemplo, la ausencia de una o el severo déficit de otra, ¿ok? El ciclo se para, o sea, se detiene o simplemente no puede darse y por ende la célula no puede producir toda esta importante cantidad de energía. Y si la célula no puede aprovechar esta cantidad de energía, si la célula no puede aprovechar el piruvato que viene de la glucosa, por ejemplo, para producir energía, pierde una fuente importante de energía, valga la redundancia, pierde una fuente importante de ATP y por ende no se puede seguir con el correcto crecimiento y desarrollo. O sea, plantéense esto en el desarrollo fetal. Un feto que nazca con defectos en el ciclo de Krebs probablemente ni siquiera llega a nacer, ¿ok? Probablemente ni siquiera llega a eso, porque desde su desarrollo no va a contar con esta importante cantidad de energía, no va a contar con el suministro de ATP suficiente para proceder con la proliferación, para proceder con el desarrollo celular, así que se va a estancar ahí y probablemente no progrese, ¿ok? Si llegan a ser un producto con defectos en el ciclo de Krebs, que vamos a estudiar, de hecho, hay una aplicación que les he puesto al final que básicamente se basa en eso,
¿ok? Van a ver que tampoco es que la tenga tan fácil. Tiene bastantes limitaciones a la hora de la actividad física, el desarrollo psicológico, desarrollo cerebral, netamente neurológico. Así que es muy relevante contar con ese aporte de energía, el ciclo de Krebs. ¿Ok? Así que por eso es infrecuente, porque los pocos que llegan a ver, los pocos, digamos, especímenes, los pocos fetos que llegan a nacer con defectos en el ciclo de Krebs, pues tienen bastantes dificultades, porque la gran mayoría simplemente no progresan más allá por no haber aprovechado esta cantidad de energía. ¿Y a qué me refiero con esa última parte? De que no es una ruta prácticamente exclusiva de los carbohidratos, que no es una ruta que siempre se va a dar de la mano de los carbohidratos. Es que si bien estudiamos el ciclo de Krebs, si bien conocemos el ciclo de Krebs a través de, digamos, lo que le sigue a la glucólisis, lo que viene después de la lisis de la glucosa, de la partición de la glucosa, si se dan cuenta, los intermediarios del ciclo de Krebs, los metabolitos que componen el ciclo de Krebs, por ejemplo el citrato, por ejemplo el succinil-CoA, luego pueden dar cabida a más reacciones. ¿Ok? Y por ejemplo, justo para eso tengo ese esquema de acá, el citrato, y esto lo vamos a ver mucho más a detalle ya en lípidos, no sirve necesariamente para la síntesis de ácidos grasos. Para sintetizar ácidos grasos, ¿ok? Particularmente el ácido palmítico, ponerle acá, el ácido palmítico, requerimos citrato, ¿ok? La reacción exacta que tiene que ver con el acetil-CoA, con la carboxilasa, la biotina, ya lo veremos en clase en su momento. Pero desde ya deben conocer que el citrato, un metabolito del ciclo de Krebs, no solamente me sirve para hacer citrato, para hacer sulfato, no. También me sirve para otras rutas metabólicas, para otros procesos y encima de distinta naturaleza. Porque una cosa es, por ejemplo, ver carbohidratos, ¿no? Que son los azúcares, que es la glucosa, la fructosa, y otra cosa es ver un ácido graso, particularmente 16 carbonos, una molécula muy grande, ¿no? Entonces, los intermediarios del ciclo de Krebs, los metabolitos que forman parte del ciclo de Krebs, también pueden contribuir a otras reacciones metabólicas. A eso me refería yo con que eran anfibólicos. Si bien el ciclo de Krebs sirve para generar energía, esta sería como su primer aporte, ¿no? Su segundo aporte importante al metabolismo es producir biosíntesis. Aquí está. Es aportar a la generación de otras moléculas, como pueden ser acá los ácidos grasos, y particularmente para el succinil-CoA, ¿ok? Que también es un intermediario, también es un metabolito del ciclo de Krebs, nos ayuda a generar porfirinas. ¿Y se han preguntado qué son las porfirinas? Las porfirinas, y hay un pequeño esquema que he puesto después para explicarlo, las porfirinas son toda esta serie de metabolitos que me llevan a la síntesis del grupo hemo. Y que con este grupo hemo, si yo los junto a las cadenas de globina, ¿no? Las cadenas de alfa globina o de beta globina, voy a terminar generando la hemoglobina. Ya ven que es difícil, ya ven que, por ejemplo, la clase pasada revisamos lo que eran los hematíes, ¿no? ¿Por qué es que tienen sus organelas? ¿Por qué es que no pueden hacer esto justamente? ¿Por qué no pueden hacer Krebs? Básicamente porque carecen de lo que es la mitocondria, donde sea todo. Y comentamos también, ¿no? Acerca de la hemoglobina, de que la usan para tener más espacio, ¿no? Ahora, acá también hacemos una mención de la hemoglobina. Ya ven que mato es un tema muy interesante. Y justamente para eso también les traje este gráfico. Y ya estamos más cerca de empezar. Miren, todo lo que ustedes ven acá, ¿ok? Más que nada a partir de acá, más que nada a partir de acá, ¿ok? Porque ese es el aminolebulinato, el ácido aminolebulínico, ¿ok? Pero todo lo que viene de acá, el porfobilinógeno, el uroporfobilinógeno, el copro, a ver, el porfobilinógeno, uroporfobilinógeno, el coproporfobilinógeno, etcétera, la protoporfirina, etcétera, todo esto nos va a servir para la síntesis del grupo M, como le he comentado acá. Y si lo juntamos con las cadenas alfa, las cadenas beta de globina, tenemos la hemoglobina, que es parte de los hematíes y nos sirve para transportar oxígeno. Este gráfico en realidad yo lo hice para una exposición de anemia que tuve que hacer en el ciclo pasado de hecho. Y bueno, la verdad que me gustó bastante, así que por eso lo puse acá. Sintetiza brevemente lo que es la génesis de las porfirinas, la génesis del grupo hemo. Y también pues me sirve para decirles que acá está, miren, el succinil-CoA. Está en el inicio. O sea, sin succinil-CoA no puede haber aminolebulinato, no puede haber porfobilinógeno, uroporfobilinógeno, no puede haber nada de eso. ¿Ok? Y justamente también requiere la participación de un aminoácido, como es la glicina. Pero succinil-CoA presente. Y se preguntan, ¿de dónde viene el succinil-CoA? De la mitocondria, del ciclo de Krebs. Ahí viene el acote.
¿no? Y bueno, por acá también pueden ver brevemente, pues, un comentario acerca de cómo se maneja el hierro, ¿no? O sea, el hierro, particularmente en el estado ferroso, viene por la ingesta de carnes, por suplementos, etcétera, ¿no? Se absorbe en el tracto gastrointestinal, va a la circulación, transportado evidentemente, y se puede almacenar en el hígado, de donde, o sea, se puede almacenar, de donde puede volver también para sintetizar más glóbulos rojos, como ya hemos visto, puede ir a la médula ósea justamente para este propósito, y luego se va a degradar en el vaso, ¿no? Cuando ya la hematite cumple sus 120 días de vida. Una vez eso, el hierro se recicla, o sea, el hierro, o sea, hay una parte evidentemente que se bota por las heces, pero hay otra parte que se recicla. Del vaso pasa a la circulación, donde puede volver al hígado. ¿Ok? Así que bueno, sí, es un poco de fisiología digestiva, solo que van a revisar más a detalle también. Así que ya hemos cumplido con la parte de la introducción. Ahora vamos a empezar netamente con la descarboxilación del piruvato. A ver, nos habíamos quedado acá. Nos habíamos quedado con el piruvato. ¿Ok? Estamos ahorita ¿dónde? Estamos en la matriz mitocondrial. ¿Ok? Y la enzima que nos va a acompañar a partir de todas las reacciones, hasta que culminemos evidentemente, tiene un nombre. ¿Ok? La enzima que nos va a acompañar, que pueden ver acá representada, tiene un nombre. La enzima se llama piruvato deshidrogenasa. Voy a poner DH, ¿ok? La enzima se llama piruvato deshidrogenasa. Lo que pasa, y esto mejor se los comento desde ya, es que esta enzima llamada piruvato deshidrogenasa tiene tres partes, tiene tres componentes. Su primer componente, que ven acá representado como E1, ¿ok? Que ven acá, miren, E1, también se llama piruvato deshidrogenasa, piruvato deshidrogenasa, ¿ok? Los segundos componentes, pero bueno, el segundo y el tercer componente tienen otros nombres. Déjenme que como esto. Ya. Los siguientes componentes tienen otros nombres. La E2 se llama, por ejemplo, dihidrolipoil transacetilasa y la E3 se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. ¿Ok? Eso vamos a comentarlos directamente conforme vayamos avanzando con las reacciones, pero desde ya quiero que lo sepan. Esta PDH, esta piruvato deshidrogenasa, ¿ok? Es una parte. Es una parte de un complejo que ya hemos comentado, lleva el mismo nombre, también se llama piruvato deshidrogenasa, e incluye también otras enzimas como la dihidrolipoil transacetilasa y la dihidrolipoil deshidrogenasa, que ya vamos a conocer conforme vayamos avanzando. Pero bueno, entonces, estamos en la matriz mitocondrial. Estamos en la mitocondria. Y tenemos el piruvato que hemos conseguido con la glucólisis, que hemos conseguido con la lisis de la glucosa. ¿Qué es lo que va a pasar a continuación? ¿Qué es lo que va a pasar con el piruvato? ¿Qué es lo que va a hacer la piruvato deshidrogenasa, la E1, la primera enzima del complejo? Bueno, mire, la primera enzima del complejo, la E1, va a necesitar, aparte del piruvato, otra molécula para proceder con la reacción. Y esa otra molécula tiene el nombre de pirofosfato de tiamina. Si se les hace un poco complejo el nombre, déjenme decirles que pirofosfato es una forma alterna, es una forma distinta de llamarle al difosfato. ¿Se acuerdan del difosfato? O bueno, del bifosfato, ¿no? Que quiere decir dos, ¿no? Que hay dos fosfatos. Yo les comenté que cuando habían, a ver, vamos a poner el concepto nuevamente. Tenemos una molécula X que tiene un fosfato acá, que tiene otro fosfato acá. Ya, como están los fosfatos separados, a esta molécula le llamaríamos bisfosfato, ¿cierto? Pero que si la molécula X tuviera los fosfatos juntos y ya no separados, evidentemente, ya no sería bisfosfato, ahora sería solamente, perdón, sería bifosfato. Bueno, bi o di, ¿no? ¿Qué quiere decir dos? Entonces, como ven acá, los fosfatos de esta gran molécula llamada pirofosfato de tiamina están juntos, ¿ok? Así que por eso pirofosfato vendría a ser lo mismo a decir difosfato, ¿ok? No hay mucha diferencia, solamente es el nombre. Y lo que queda, ¿no? Evidentemente lo que estoy acá resaltando con pequeñas líneas, viene a ser la tiamina. La tiamina, ¿ok? Por si no lo saben todavía, tal vez a alguno ya le suene por ahí, habrá hecho alguna investigación, habrá leído algo. La tiamina es la famosa vitamina B1, ¿ok? De aquí en adelante,
por ejemplo, también en la clase de la cadena transportadora, o también en la síntesis de ácidos grasos, vamos a conocer varias vitaminas. Vamos a conocer a la B1, a la B2, a la B3, a la B5, a la B7, etcétera, ¿ok? Vamos a estar nombrando varias vitaminas. Así que la primera vitamina que deben conocer ahorita es la B1, la vitamina B1, también llamada tiamina. ¿Dónde la podemos conseguir? Particularmente en carnes, por ejemplo, el atún, también en vegetales como por ejemplo los frijoles negros, que si quieren buscar evidentemente dónde está la tiamina, lo ponen en inglés. Thiamine, ¿ok? Con TH y con N al final. Thiamine, no sé, en comidas, Thiamine Foods, y les sale, por ejemplo, páginas de la CDC, páginas del NI, o sea, del Instituto de Salud de Estados Unidos, que les comenta cuánta cantidad de comida requieren para conseguir tal monto de tiamina, ¿no? Frijoles negros. Está en la carne de cerdo también, en la carne de cerdo. Está en los cereales fortificados, por ejemplo, que consumimos en la dieta y demás. Entonces está en una gran cantidad de comidas. Hasta en los fideos, por ejemplo, preparados a base de huevo. Voy a ponerlo acá. Fideos a base de huevo. Vaya. Entonces está en una gran cantidad de alimentos la tiamina. ¿Ok? De hecho, la consumimos usualmente de manera suficiente en la dieta, ¿no? Entonces, para que el piruvato reaccione con la tiamina, ¿ok? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a pasar con esa reacción ejecutada por la piruvato deshidrogenasa? Lo que hace la piruvato deshidrogenasa es algo muy sencillo. Miren, a ver, de la fórmula de la tiamina, vemos que acá tiene 12 carbonos y acá tiene 14. O sea, pasa de tener 12 a 14. Esos dos carbonos que ha ganado, los ha sacado del piruvato. Así de simple. Lo que ha hecho la piruvato deshidrogenasa es robarle al piruvato dos carbonos. Y esos dos carbonos se los ha pasado a la tiamina. ¿Ok? Se los ha juntado con la tiamina, dando como resultado una molécula llamada hidroxietil pirofosfato de tiamina. ¿Ok? Acá se mantiene, miren, TPP, pirofosfato de tiamina, ya es lo mismo, se mantiene. Lo que ha hecho la piruvato deshidrogenasa, la enzima 1 del complejo del mismo nombre, piruvato deshidrogenasa, ha sido quitarle dos carbonos al piruvato y transferírselos a la tiamina, al pirofosfato de tiamina. Y con ello ha conseguido que ahora este pase a llamarse hidroxietil pirofosfato de tiamina. Y también, como se habrán podido dar cuenta, el piruvato que ha perdido dos carbonos se ha quedado solamente con un carbono, ¿no? Evidentemente pierde también el hidrógeno, bueno, es parte, por ejemplo, a ver, miren, acá tenemos 19 y acá tenemos 23. En total, ¿cuántos hidrógenos ha perdido? Ha perdido los tres hidrógenos de acá y este de acá. Aparte del oxígeno, ¿no? Que acá hay 7 y acá hay 8. Pero lo que me interesa más es que recuerden lo de los carbonos. El piruvato ha perdido dos carbonos que han pasado al pirofosfato de tiamina y lo han convertido en hidroxietil pirofosfato de tiamina, ¿no? Por sus siglas están acá. Y el piruvato, como ha perdido dos carbonos, también ha perdido cuatro hidrógenos, también ha perdido un oxígeno, ¿no? Un oxígeno, ¿no? No es 10, es un oxígeno. Bueno, todo esto ha pasado acá, ¿no? En la fórmula. El piruvato deja de ser piruvato y se convierte sencilla y llanamente en el CO2. Miren, o sea, ni siquiera comenzamos con el ciclo de Krebs y ya estamos generando CO2. Y estamos produciendo dióxido de carbono, ¿no? Evidentemente, la mayor fuente es el ciclo de Krebs, eso ya lo hemos comentado, pero acá también se produce, ¿no? Hay más reacciones del metabolismo que producen CO2, ¿no? El ciclo de Krebs no es la única. La fuente más importante, la fuente más abundante, pero no es la única, claro está. Entonces, básicamente, esa es la primera reacción. Reitero, el piruvato pierde dos carbonos, ¿ok? Pierde este carbono de acá, pierde este carbono de acá. Se queda solo con un carbono. Pierde cuatro hidrógenos. Este hidrógeno de acá lo pierde. Pierde estos tres hidrógenos de acá, ¿no? Cuatro. Y pierde un oxígeno. Este oxígeno de acá. Entonces, ¿con qué se queda? Con solamente uno y dos oxígenos y un carbono. Entonces, dos oxígenos y un carbono hacen CO2. Y esto, como ya lo he comentado, va a los pulmones, ¿no? Con la circulación y se expulsa con la expiración. Pero ¿a dónde han ido a parar estos dos carbonos? ¿A dónde han ido a parar estos cuatro hidrógenos, este oxígeno? Todo eso se ha juntado al pirofosfato de tiamina por la obra y gracia de la piruvato deshidrogenasa. Y esto ha dado como resultado el hidroxietil pirofosfato de tiamina.
Que si, a ver, miren, sumamos 12 a 2, tenemos, voy a ponerle otro color rojo. Si sumamos 2 a 12 que ya tenemos, ¿cuánto nos resulta? 14. Sumamos 4 a 19, obtenemos 23. Y si sumamos 1 a 7, tenemos 8. El resto, como ven, no se altera. Entonces, la primera reacción ya está hecha. Hemos generado hidroxietil pirofosfato de tiamina simplemente transfiriéndole dos carbonos del piruvato al pirofosfato de tiamina por obra y gracia de la piruvato deshidrogenasa, que es la enzima que realiza esta reacción. Así que a partir de ahora, bueno, esto ya lo botamos, pero seguimos de aquí en adelante con el pirofosfato de tiamina. Hidroxilado, evidentemente, ¿no? Con los dos carbonos. Vamos a ver qué sigue. Aquí está, miren, ahora viene algo interesante. El hidroxietilpirofosfato de tiamina, no se olviden que literalmente acaba de aceptar, ¿ok? Acaba de aceptar los carbonos del piruvato, que si se preguntan dónde están, o sea, dentro de la estructura dónde se pueden ver, miren, es muy evidente. Miren acá el azufre, ¿ok? Miren acá el nitrógeno, miren a este carbono de acá, que no tiene nada. Ahora miren acá, el azufre, el nitrógeno, y miren que este carbón, a este carbono, le han aparecido literalmente acá acá otro carbono. Y miren, coincidentemente es un carbono acá, 3 y 1 son 4 hidrógenos y un oxígeno. O sea, todo lo que le hemos quitado al piruvato se ha transferido acá. ¿Ok? Ahí están los dos carbonos, ahí están los 4 hidrógenos y el oxígeno. Todo está acá. ¿Ok? Ahora sí sigamos. Bueno, entonces, lo que va a pasar en esta reacción, y aquí está la otra enzima que les comentaba, la dihidrolipoil transacestilasa, es textualmente seguir transfiriendo esto. Es seguir jugando con esos dos carbonos, 4 hidrógenos y un oxígeno que hemos pasado. ¿Ok? Miren el nombre de la enzima. Y también noten que acá su sinónimo básicamente viene a ser E2. No se olviden que la E1 era la piruvato deshidrogenasa, la E2, justo como les había comentado, era la dihidrolipoil transacestilasa, y la E3, que vamos a conocerla ahorita, después de estas reacciones, perdón, es la E3, es la dihidrolipoil deshidrogenasa, ¿ok? Tiene un nombre muy similar. Así que lo que va a pasar por esta reacción, que también es muy sencillo de entender, es que el hidroxietilpirofosfato de tiamina, que acabamos de generar justamente robándole carbonos al piruvato, ¿ok? Va a transferirle esto, justamente que le ha robado al piruvato, que ha sacado del piruvato, se lo va a transferir a la lipoamida. Ni más ni menos. Miren, la lipoamida es literalmente la coenzima que utiliza la transacetilasa para poder funcionar bien. Como se dan cuenta, la lipoamida pues tiene una pequeña cadena de carbonos, pero lo más interesante de la lipoamida es que tiene un anillo, ¿ok? Tiene un anillo de carbonos, todo bien por acá, pero que miren, termina en dos azufres, dos átomos de azufre, ¿no? La S es la S del azufre, dos azufres unidos, según el enlace sulfuro de azufre. Entonces, lo que pasa a continuación es que textualmente estos carbonos de acá que le hemos quitado se van a insertar acá. ¿Cómo así? Miren, lo primero es que van a romper el enlace. Van a dejar a los azufres todavía con un enlace para hacer. Este hidrógeno que vemos acá, vamos a ponerlo de verde mejor. Ese hidrógeno que tenemos, no, de verde no, de anaranjado. Ese hidrógeno que tenemos acá, miren, ese hidrógeno que tenemos acá, unido al oxígeno, va a irse con ese azufre. Va a unirse a ese azufre. ¿Ok? Y por eso es que queda así. Por eso es que el azufre ya completa su enlace y se queda tranquilo con ese hidrógeno. Mientras que el resto, mientras que los tres otros hidrógenos, mientras que el otro oxígeno y los otros dos carbonos, que ahora sí lo pongo de verde, mientras que todo el resto, miren, se va con el otro azufre. Se va acá. Miren. ¿Y cómo acaba? Acá está el azufre que ya conocemos y acá tiene unidos, miren, el carbono, los tres hidrógenos y el oxígeno. O sea, solamente lo que ha hecho la transacestilasa ha sido, simple y llanamente, volverle a quitar, ¿ok? Esos dos carbonos al hidroxietilpirofosfato de tiamina, que obtuvo el piruvato, e insertarlos a la lipoamida. ¿Cómo se llama la lipoamida? Después de esos cambios, tiene el nombre de acetil-dihidrolipoamida. No hay más, ¿ok? Aparte, si quieren ver los cambios, miren, tenemos 8
que tras ganar, como comentamos, dos carbonos, cuatro hidrógenos y un oxígeno, miren, de 8 pasa a 10, o sea, más 2, de 15 pasa a ¿cuánto? Pasa a 19, más 4, ¿no? Por los hidrógenos, y de 1 pasa a 2 oxígenos. O sea, se dan cuenta, estamos transfiriendo ese grupo de dos carbonos que le hemos quitado, que le hemos robado al piruvato inicialmente, que se transportó acá al pirofosfato de tiamina, ¿no? Para hacerlo hidroxietil pirofosfato de tiamina, y que ahora han pasado a la lipoamida, particularmente donde a su enlace disulfuro, como ven. Acá está pues el otro azufre, uno ha recibido el hidrógeno y otro ha recibido a los dos carbonos, ¿no? Y aquí está, miren, esto que acabamos de graficar es exactamente lo que tenemos acá. O sea, el anillo literalmente ha sido abierto, ha sido separado, para que en un azufre entre los dos carbonos y el otro entre solamente el hidrógeno. Así de sencillo, chicos. Así de sencillo. Ay, miren lo curioso. Como el pirofosfato de tiamina, bueno, ahora el hidroxitil pirofosfato de tiamina, perdón, disculpe. Como el hidroxitil pirofosfato de tiamina se ha deshecho, ha perdido los dos carbonos que le robó el piruvato, vuelve a ser simple y llanamente pirofosfato de tiamina. Es decir, esto va a volver a la reacción inicial, a volver a recibir otros dos carbonos del piruvato y a volver acá, y luego va a volver a convertirse en esto cuando sea sus carbonos acá, y eso se haga esto. O sea, también es cíclico, ¿se dan cuenta? También se repite y se repite y se repite. Bueno, entonces la segunda reacción ya ha sido cubierta. Hemos revisado la conversión del hidroxitil pirofosfato de tiamina, que ha cedido todo esto que le ha robado el piruvato, que no se olviden es lo mismo, son dos carbonos, más cuatro hidrógenos, más un oxígeno, ¿ok? Todo esto, que mejor lo pongo de otro modo, voy a ponerlo así, miren, voy a ponerlo así, C2 más cuatro hidrógenos, que sería CH4, más oxígeno 1, es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces, todo esto, ¿no? Evidentemente, acá le ha dado un hidrógeno y acá ha ido el resto de los carbonos, no se olviden, ¿ya? Simplemente le ha transferido este grupo de dos carbonos a la lipoamida. Y como el hidroxitil perfosfato de tiamina ha perdido esto por dárselos a la lipoamida justamente y convertirla en acetil dihidrolipoamida, que es la nueva molécula que tenemos acá, y con la que sigue esto justamente, el pirofosfato de tiamina, o no, el hidroxitil, se vuelve a convertir en pirofosfato de tiamina. ¿Ok? La fórmula es idéntica. Y miren, acá están pues los dos fosfatos, ¿no? El pirofosfato. Y ya está. Lo que sigue ahora va a seguir, valga la redundancia, con el acetil hidrolipoamida. Así que sigamos. Mientras yo tomo agua. Aquí está, miren. Llegamos a la parte clave de la reacción. A ver, teníamos entonces al acetil hidrolipamida. Ay, perdón. Teníamos al acetil hidrolipamida. ¿Ok? Perdón. Ay, el cambio de clima. Bueno, teníamos al acetil hidrolipamida, que ya habíamos generado anteriormente. ¿No? La fórmula es igual. Ahora miren lo que pasa. La misma enzima que hemos revisado antes, la dihidrolipoil transacetilasa, va a ser responsable nuevamente de hacer esta reacción con la acetildihidrolipamida. ¿Ok? Esta la sintetizó, pero miren lo que sucede a continuación. Para que suceda esta reacción requerimos la presencia de la coenzima A. La coenzima A es textualmente toda esta gran molécula que están viendo acá, que mejor creo que subrayo de otro color, a ver, de anaranjado. La coenzima A es todo esto, miren, es toda esta molécula. Pero desde acá quiero que sepan que lo único que me interesa de la coenzima A, lo único para lo que me va a servir es para usar este azufre de acá, esa colita de azufre directamente, miren, ese fin de azufre. Porque en ese azufre yo voy a poder insertar todo, miren, todas las cadenas de carbonos que quiero hacer. ¿Ok? Así que miren, la acetildihidrolipoamida va a ceder todo lo que se ha llevado, miren, va a ceder todo lo que se ha llevado, ¿ok? Al menos por este azufre, todo lo que se ha llevado este azufre, porque este se queda con su hidrógeno, va a ceder toda esta parte a la coenzima A. O sea, a la coenzima A le va a dar los dos carbonos, le va a dar el oxígeno,
pero solamente le va a dar dos hidrógenos. Dirán, ¿por qué dos si acá hay tres? Porque un hidrógeno se lo va a quedar para hacer así, miren, para que también se quede estable ese azufre. ¿Ok? Directamente así. Reitero, la acetildihidrolipoamida que habíamos sintetizado con la dihidrolipoil transacetilasa va a cederle, ¿ok? Va a cederle todo el contenido de este azufre a la coenzima A. Va a cederle los dos carbonos, que es lo más importante, va a cederle el oxígeno, pero se va a quedar con un hidrógeno. O sea que no le va a dar los tres, ¿no? Va a quedarse con uno, va a darle solamente dos. Y miren cómo cambia la fórmula. Va a darle todo este contenido y lo va a insertar en ese azufre de acá. Y miren cómo queda, a ver, miren. Dos carbonos más 21, 23. Un oxígeno más 16, 17. Dos hidrógenos más 36, 38. O sea, ya ha pasado ese contenido, ¿no? Quitando un hidrógeno que se lo ha quedado, que le queda así, ¿no? Para ser igual al otro, que ya conocíamos. Y a partir de, a partir de cederle esos dos carbonos a la coenzima A, generamos el acetil-CoA. Simple y llanamente así. Lo que luego va a ingresar al ciclo de Krebs, lo que luego va a ingresar a hacer pues las reacciones, a hacer todo el ciclo, valga la redundancia, se genera en este punto, por obra y gracia de la dihidrolipoil transacetilasa. ¿Cómo les queda el ojo? Literalmente sí. O sea, quitándole todo esto al azufre, ya saben, menos un hidrógeno que se lo va a quedar, ¿no? Para hacer así. Esto es lo mismo que esto. Quitándole todo menos ese hidrógeno, ¿no? La coenzima A se va a llevar esos dos carbonos, se va a llevar ese oxígeno y se va a llevar dos hidrógenos. Y va a quedar tal cual así. Por eso tenemos, a partir de ahorita, el acetil y tenemos la coenzima A, concluyendo con el acetil coenzima A. Simple y llanamente, ya está. Ahora, ustedes dirán, Sebastián, ¿y así como pasó con el pirofosfato de tiamina? Si bien aceptó, ¿no?, los carbonos del piruvato, volvió a ser pirofosfato de tiamina, ¿qué pasará con la lipoamida? O sea, a ver, comenzó así, ¿sí o no? Comenzó como lipoamida, con el anillo de azufre cerrado, ¿no? No separado, y su cadena de carbonos. Si revisamos hasta ahorita cómo vamos con la lipoamida, vamos así, miren. Todavía no tenemos lipoamida solita, tenemos dihidrolipoamida, que si se dan cuenta, ¿por qué se llama dihidro? Es porque tiene dos hidrógenos extra. Acá está uno con el azufre y acá está otro con el azufre. Revisemos la fórmula, a ver, miren, acá tiene 17 hidrógenos, ¿no? Tiene dos extra, y si revisamos al inicio, de 15. Entonces, de ahí que se llame pues dihidro, ¿no? Ahora, la verdad es que sí, miren, una vez que se crea el acetil-CoA, y este ya pues sigue con el ciclo de Krebs, lo que va a tocar ahorita es reciclar la lipoamida, es volver a generar lipoamida a partir de la hidrolipoamida. Y lo que va a suceder es esto, miren. La dihidrolipoamida se va a encontrar, oh sorpresa, con el FAD, con el FAD oxidado, porque por ahora no ha ganado electrones, por ahora no está transportando electrones. ¿Ok? El FAD, que básicamente son las siglas para dinucleótido de flavina en inglés más que nada, ¿no? Flavin adenine dinucleotide, ¿no? Dinucleótido de flavina. Lo que va a pasar es que este FAD, así como lo ven, se va a llevar estos dos hidrógenos. Y miren, si le quitamos los hidrógenos, o sea, si le quitamos los dos hidrógenos a la lipoamida, volvemos a tener lipoamida, ¿sí o no? O sea, todo se restablece. El anillo de los dos de los azúcares iba a decir, no, de los dos azufres, vuelve a estar sellado, vuelve a estar cerrado, ya no separado. Y si se preguntan a dónde han ido a parar estos dos hidrógenos, pues miren, les doy la pista. Lo pongo de verdad mejor. Miren acá este nitrógeno, y miren acá este nitrógeno, y luego miren acá este nitrógeno, que está en la misma posición, y miren acá este nitrógeno. Miren que ahora tiene un hidrógeno, y ahora también tiene un hidrógeno. ¿Cuáles son? Este de acá y este de acá, respectivamente, pues, ¿no? Entonces, una vez la dihidrolipoamida
se desprende de sus dos hidrógenos que van a pasar al dinucleótido de flavina y adenina, que ya les comenté, también es un transportador de electrones, pues vuelve a ser lipoamida, por una parte, y este transporta los electrones de los hidrógenos, convirtiéndose en el dinucleótido de flavina, ¿no? Porque gana dos, y adenina reducido, ¿no? Porque miren, ahora tiene dos hidrógenos, antes no los tenía. Y acá también transporta dos electrones. Por eso transportado electrones, por eso está justamente reducido. ¿Ok? Así que, hasta este punto, ya hemos comentado todo eso. Voy a tomar un poquito más de agua. Así que tenemos de vuelta la lipoamida y tenemos de vuelta, pues, otro transportador de electrones, el FAT. ¿Cómo se llama la enzima que ha realizado estas reacciones? ¿Cómo se llama la enzima que ha realizado estos procesos? Miren, aquí está la E3. Está la tercera enzima del complejo piruvato deshidrogenasa, la dihidrolipoil deshidrogenasa. No se olviden, ¿cómo se llamaba la E1? La E1 tenía el mismo nombre del complejo, piruvato deshidrogenasa. O sea, el complejo de las tres se llama así, la suma de las tres se llama así, pero la enzima no también. La E2, ¿se acuerdan? Era la dihidrolipoil transacetilasa y la E3 la conocemos ahorita, dihidrolipoil deshidrogenasa. Recuperamos la lipoamida y reducimos al dinucleótido de flavina y adenina. Pero esto no se queda así. El FAT, ok, y esto vamos a verlo con más detalle en la cadena transportadora de electrones, genera menos ATP que el NAD. ¿Okay? El NAD es este que hemos generado, ¿no? El NAD reducido. Este genera más ATP y este genera menos ATP. Luego lo veremos más a detalle en la próxima clase. Pero para aprovechar la generación del FAT, hay una reacción más, miren. Este es el FAT que acabamos de generar y miren lo que va a pasar a continuación. Este FAT le va a ceder sus dos electrones a este NAD oxidado, perdón, a este NAD oxidado, y simple y llanamente lo va a reducir. Ahí tenemos el dinucleótido de dihidronicotinamida y adenina reducido. ¿Qué quiere decir eso? Que un transportador de electrones, como es el FAT reducido, le ha cedido sus electrones a otro transportador de electrones, como es el NAT, que ya lo conocemos acá. De hecho, lo vemos más a detalle. Miren, ahí es el NAT. El que generamos en glucólisis, pues así es. El que vamos a ver mañana en la clase de cadena transportadora de electrones, así es también. ¿Ok? Así que el dinucleótido de adenina se reduce, gana dos electrones, ya lo he comentado, y se convierte en su forma reducida, su forma transportadora de electrones, como es el NADH. ¿Ok? Así es sencillo, chicos, así es sencillo. ¿Y cómo se llama la enzima que hace el proceso? Tiene el mismo nombre de dihidrolipoil deshidrogenasa. Ahora sí, concluye todas las reacciones, toca ver la parte de regulación. Y miren acá. Ese es el gráfico del libro que le he puesto acá, pero yo también... Aquí está, miren. Primero vamos a revisar el gráfico que yo les he hecho. A ver, miren. Vamos a repasar todo netamente. Primero teníamos, ¿qué cosa? Piruvato. ¿Que vino de dónde? Ya, de la glucólisis. Listo. Ya. El piruvato de la glucólisis, a través, ¿se acuerdan? De la piruvato deshidrogenasa, ¿reaccionaba con qué? Con el pirofosfato de tiamina, y el pirofosfato de tiamina se pasaba a convertir en el hidroxietil pirofosfato de tiamina, ¿se acuerdan? Y el piruvato se botaba y se iba como CO2, porque acá le transfirió, ¿se acuerdan? Dos carbonos. Si se dan cuenta, todo lo que ha pasado hasta la formación del acetil-CoA ha sido el transporte, ha sido como el pase-pase de esos dos carbonos. ¿Ok? ¿Qué pasa ahora a continuación? El hidroxietilpirofosfato de tiamina reacciona con otra enzima, ya no con la E1, ahora reacciona con la E2. ¿Cuál es la E2? La dihidrolipoil transacetilasa. Y lo que pasa con la dihidrolipoil transacetilasa es que le cede nuevamente los dos carbonos a otra molécula llamada lipoamida. La lipoamida se convierte en acetil dihidrolipoamida, ahora transporta los dos carbonos, y el hidroxietilpirofosfato de tiamina, y el hidroxietilpirofosfato de tiamina
vuelve a ser pirofosfato de tiamina. Se recicla. El acetildihidrolipoamida que habíamos generado pasa por la misma enzima, por la hidrolipoil transacetilasa, y se convierte en dihidrolipoamida. ¿A dónde han ido esos dos carbonos? Se han juntado con la coenzima A para hacer acetil-CoA. Y se van al ciclo de Krebs. ¿Ya? Y lo que sigue, ¿qué es? Lo que sigue es que la dihidrolipoamida, que aún conservaba los hidrógenos, reaccionaba con la dihidrolipoil deshidrogenasa, la E3, ¿no? Del complejo, la E3, y volvía a ser lipoamida. ¿A dónde se iban? Esos dos hidrógenos se juntaban se juntaban al FAD y lo reducían hacia FAD reducido, hacia el dinucleótido de flavina y adenina reducido. Pero por la misma enzima, por la E3, miren, le devolvía esos dos hidrógenos, se los pasaba al NAD, haciendo que el NAD se reduzca y finalmente acabe así como NAD reducido, con dos hidrógenos ahí, ¿no? Y dos electrones también. Entonces, eso es todo lo que ha sucedido. ¿Se dan cuenta? Las reacciones acá también tienen algo de cíclico. Miren, acá hay otro ciclo, acá hay otro ciclo. ¿Ok? No se olviden, el complejo en general se llama piruvato deshidrogenasa, pero la primera enzima también tiene el mismo nombre, piruvato deshidrogenasa. La segunda se llama dihidrolipoil transacetilasa y la tercera se llama dihidrolipoil deshidrogenasa. Simple y llanamente funciona así. Ahora, lo que les había puesto anteriormente es un esquema ya del libro directamente, ¿ok? Así que tenemos lo mismo, vamos a repasar una vez más. Esto suele ser mucha pregunta de clase, porque como es medio mareante, ¿no? Como es tipo muchos nombres, también hay como en parte cíclica, pues suele ser confuso. Pero sé que se van a acordar porque es un esquema muy sencillo. Tenemos, reitero, al piruvato que reacciona con el pirofosfato de tiamina. El pirofosfato de tiamina le roba los dos carbonos y se convierte en ¿qué? Se convierte en el hidroxietilpirofosfato de tiamina. Hidroxietilpirofosfato de tiamina. El piruvato, que ha perdido dos carbonos, se va y se expulsa como CO2 por la respiración. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama, miren, piruvato deshidrogenasa, la E1. ¿Cómo se llama el resto de pasos? Miren, el hidroxietilpirofosfato de tiamina, que acabamos de sintetizar, pasa por la siguiente enzima del complejo, por la dihidrolipoil transacetilasa, la E2, y se junta por primera vez con la lipoamida. Y le cede justamente los dos carbonos a la lipoamida, convirtiéndola en ¿qué? En acetillipoamida o acetilhidrolipoamida, valga la redundancia. Por la misma enzima del complejo, esta se junta con la coenzima A, le cede los dos carbonos y generamos el acetil-CoA, que se va a ir al ciclo de Krebs, que ya lo habíamos comentado, y esto ya lo revisamos más a detalle. Ese es el resumen nomás. Y lo que sucede a continuación es que, como ya perdió los dos carbonos, solo se queda como dihidrolipoamida, ¿no? Reducida porque tiene dos hidrógenos todavía. Y esos dos hidrógenos van a pasar al FAT. ¿A través de qué? A través de la tercera enzima, la dihidrolipoil deshidrogenasa. Vuelve a ser lipoamida, ya lo hemos comentado, y la dihidrolipoil deshidrogenasa reduce al FAT, convirtiéndolo en FAT reducido, con los dos hidrógenos que están acá. Ahí están los dos hidrógenos. No obstante, por la misma enzima, el FAT le cede los dos hidrógenos a el NAD oxidado, reduciéndolo hacia NADH. Y así es como finiquitamos la parte de la oxidación, también llamada descarboxilación del piruvato. ¿Por qué descarboxilación? Porque en la primera reacción se le han quitado dos carbonos. Así que se le ha descarboxilado. Simple y llanamente por eso. Ahora, si queremos ser más sinceros con este proceso, y para eso mejor voy acá, chicos, ¿yo solo generé un piruvato con la glucólisis? La respuesta es que no. Yo había generado dos piruvatos. Así que todo esto multiplíquenlo por dos. He generado dos acetil-CoA y he generado dos NAD, ¿no? Como productos finales. Ay, perdón. El cambio de clima. Más dime un segundito.
Ya, ahora sí que puedo seguir un poco más tranquilo. Ok, el cambio de clima, ¿no? El cambio de clima sí que pega bien fuerte. Bueno, ya. Entonces, como tenía yo dos piruvatos por la glucólisis, pues siguiendo todo esto dos veces, tengo finalmente dos acetil-CoA. ¿Ok? Simple y llanamente eso. Ahora, y bueno, dos acetil-CoA y también dos NAD, ¿no? Dos NAD, a fin de cuentas. Bueno, ahora vamos a ver la parte de regulación. Lo bueno de la parte de regulación, chicos, es que, digamos, a ver, se los voy a poner mejor en un esquema, con importancia de estas. A ver, miren, vamos a ver un esquemita acá, una pantalla en blanco. Pensemos, chicos, como todas las enzimas así juntas, ¿ya? Aquí está la piruvato deshidrogenasa, o sea, la E1. Aquí está la dihidrolipoil transacetilasa. Aquí está la dihidrolipoil deshidrogenasa, la E2 y la E3 respectivamente. Y todo este complejo, ¿se acuerdan cómo se llamaba? Se llamaba igual que la enzima 1, que le da nombre, piruvato deshidrogenasa. ¿Ok? Ahora, la regulación de esas enzimas va a caer todo en base a esto. Se dan cuenta, la enzima 1, o sea, las reacciones de la enzima 1 de la piruvato deshidrogenasa son necesarias para generar el hidroxietil pirofosfato de tiamina. Si yo no genero esto, no puedo seguir con la segunda reacción y tampoco puedo seguir con la tercera reacción. Por ende, si yo controlo esa primera enzima, la piruvato deshidrogenasa, controlo a todo el complejo, simplemente limitando la producción de este, del hidroxietil pirofosfato de tiamina. Ahora, para regular esto, acuérdense de esto. Hay una piruvato deshidrogenasa, hay una H, perdón, deshidrogenasa. Quinasa, ¿ok? Una sinasa. Hay una piruvato deshidrogenasa, fosfatasa. ¿Qué va a pasar? La sinasa va a inhibir, ¿ok? Fosforilando. La sinasa se encarga de fosforilar. Le pone un fosfato al piruvato deshidrogenasa y lo inhibe. Pero lo que va a hacer la fosfatasa, como su nombre lo comenta, es retirar ese fosfato. Y al retirar el fosfato, hace que la enzima vuelva a seguir trabajando. O sea, la quinasa inhibe y la fosfatasa es el nombre, perdón, fosfatasa, desinhibe. Ay, perdón. Uy, me adelanté un par de pues perdón. La fosfatasa desinhibe. Allá, un momento se salió un ratito de este. Bueno, ya, la fosfatasa desinhibe. Ahí está. Ok, una inhibe, otra desinhibe. Ese es el principio general de todo. No se olviden. La sinasa, a través del fosfato, a través de fosforilar, o sobre todo nuevamente. A ver, una cosa es la piruvato deshidrogenasa. Sinasa, quinasa, ¿no? Por eso es la K, sinasa. Otra cosa es la piruvato deshidrogenasa, fosfatasa. Si se preguntan por qué pongo la P en lugar de la F para fosfato, es porque en inglés se dice phosphate. ¿Ok? Phosphate, con A, ¿no? Y con PH, por eso la P. Bueno, entonces, no se olviden, tenemos acá a ver al complejo piruvato deshidrogenasa. Ahorita lo vuelvo a dibujar. PDH, ¿no? La enzima 1, la dihidrolipoil transacetilasa, la enzima 2, la tercera enzima, la dihidrolipoil deshidrogenasa, la enzima 3. Y lo que van a hacer, no se olviden, a través de la fosforilación, es inhibir, ¿no? Poniéndole un fosfato, fosforilándola, y la acción de esta, la fosfatasa, es desinhibir, es quitar el fosfato y hacer que la enzima vuelva a trabajar. Ahora, volvemos a la diapo. Aquí está. Ya. Volvemos a la diapo y ahora sí toca ver la parte de regulación.
Entonces, lo primero que vamos a ver es qué cosa estimula la quinasa, o sea, qué cosa estimula al inhibidor, y luego qué cosa estimula al desinhibidor, ¿no? Al que recupera la actividad. Entonces, la quinasa, para empezar, está bastante bien regulada. Miren, cuando existe bastante NAD, NAD reducido, que va a ir a la cadena para producir energía, la quinasa se estimula y por ende inhibe, ¿no? La quinasa inhibe. Voy a ponerlo acá. La quinasa inhibe. La quinasa se estimula e inhibe más cuando hay mucho NAD. ¿Qué más? Cuando hay bastantes concentraciones de ATP, cuando ya se ha producido mucho ATP, la quinasa también se estimula. Cuando se ha generado mucho acetil-CoA, la quinasa también se estimula. O sea que inhibe mucho más, inhibe con más velocidad, básicamente. Ahora, cuando se inhibe la quinasa, cuando falta ATP, justamente. Cuando hay mucha cantidad de ADP, o sea que falta energía, la quinasa se inhibe. ATP. Ya. Cuando falta energía, es decir, cuando aumenta el ADP, la quinasa se inhibe. Y del mismo modo, cuando hay mucho piruvato para metabolizar, la quinasa también se inhibe. Al inhibirse la quinasa, deja de inhibir, ¿no? Puede ser un poco mareante, pero si esto se inhibe, deja de inhibir justamente y hace que todas estas reacciones sigan con su curso natural. ¿Ok? Así de sencillo. Y a la fosforilasa, ¿qué cosa la estimula? ¿Qué cosa aumenta su trabajo de desinhibidor? Bueno, la fosforilasa trabaja mucho más cuando hay bastante calcio. El calcio estimula la fosforilasa y también por acción de la insulina. ¿Ya? Así que esos son los dos modos en los que la fosforilasa se va a activar. Y adicionalmente a todo eso, deben saber que la propia piruvato deshidrogenasa, o sea, la propia PDH, también se puede inhibir directamente cuando hay mucho ATP, se inhibe, y también cuando hay mucho NAD. Ambos lo inhiben directamente acá. O sea, la regulación no solamente va a nivel de las quinasas o de la fosfatasa, también va a nivel de la propia enzima. ¿Ok? Eso sería todo por parte de esa introducción. Entonces, ya conocemos cómo se genera el acetil-CoA. Ya sabemos cómo se produce el acetil-CoA. Aquí está. Lo hemos visto literalmente más a detalle. Entonces, ahora lo que nos toca ver es cómo es que ese acetil-CoA entra al ciclo de Krebs, cómo se convierte pues junto con el oxalacetato, con citarto y demás. Y así que eso es lo que toca ver a continuación. Así que nos recargamos y volvemos a seguir. Antes de nada, les dejo esta pequeña mnemotecnia que va a tener mucho más sentido una vez hayamos culminado de ver el ciclo de Krebs, pero por ahora les comento así, miren. El citrato es el sustrato inicial de Krebs para hacer oxalacetato. ¿Ok? Les recomiendo mucho más esto, que es una sencilla frase en inglés, en vez de recordar, por ejemplo, todo el rap, que es bastante tedioso, ¿no? O sea, si quieren recordarlo todo y tienen que cantar la canción en la mente, como que creo que son de 3 minutos o 2 minutos, creo, pero es como que pueden recordarlo mucho más fácil con una frase así que con toda una canción, ¿no? Que es como con el abecedario, ¿sí o no? O sea, para recordar una letra, antes tienen que recordar todo lo que sigue, porque lo hemos aprendido ya así de manera musical, de manera consecutiva, ¿no? Entonces, mejor les recomiendo aprender la frase, que va a tener más sentido al final, y ya pues así van a poder recordar fácilmente el ciclo de Krebs. Así que comenzamos a ver netamente el ciclo de Krebs. Así que bueno, miren, lo que sí acá es muy sencillo. La parte del ciclo de Krebs es muy fácil de entender porque son reacciones que creo que ya las conocemos y que su regulación también no da mucho más que pensar. ¿Ok? Así que por un momento tomo un poco más de agua. Así que ahora sí seguimos con esto. A ver, miren, lo primero que va a suceder es que vamos a seguir jugando con esos dos carbonos directamente. Estos dos carbonos
que ahora tiene el acetil-CoA, que los consiguió, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? De la lipamida con los dos carbonos, que tiene dos carbonos, que viene inicialmente del pirofosfato de tiamina con los dos carbonos, que viene inicialmente del piruvato, que le fue robado los dos carbonos, ¿no? Por eso se usa dos. Esos dos carbonos que guarda el acetil-CoA se los va a pasar al oxalacetato, que es una molécula que ya es parte del ciclo de Krebs, directamente. ¿Ok? Así que miren, los dos carbonos, los cuatro hidrógenos, a lo mejor lo pongo así, los dos carbonos, los cuatro hidrógenos y un oxígeno van a pasar desde acá hacia el oxalacetato. Y textualmente, todo se suma. ¿Ok? Lo que va a pasar ahora directamente es que el acetil-CoA le va a sumar todo su contenido al oxalacetato, haciendo que deje de ser una molécula de 4 carbonos y pasa a ser una molécula de 6 carbonos, llamada popularmente citrato. ¿Ok? ¿Qué sucede acá? El acetil-CoA le cede esos dos carbonos directamente y el oxalacetato se convierte en citrato. Es por eso que se sintetizan, es por eso que se fusionan. ¿Ok? Entonces, le cede los dos carbonos y pasamos de 4 a 6. Simple y llanamente eso. El acetil-CoA pierde sus dos carbonos, se los pasa al oxalacetato y el oxalacetato, con esos dos carbonos, por obra y gracia de la citrato-sintasa, se convierte en citrato. ¿Ok? Se transforma en citrato. Y ya está. La primera reacción ha sido hecha. Directamente es así de sencillo porque, bueno, es la reacción inicial, es la que junta el acetil-CoA con el oxalacetato y da origen al iniciar un ciclo de Krebs, que es el citrato. Que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? En la clase de glucólisis ya comentamos también que el citrato, de hecho, cuando había mucho citrato, se inhibía, ¿se acuerdan? La fosfofructoquinasa 1. Bueno, pues por ahí también va el citrato, ¿no? Tiene muchas funciones, que ya revisamos también que es parte de la síntesis de ácidos grasos. Bueno, entonces, primera reacción hecha. ¿Qué pasa con el resto de la coenzima? ¿Ah? O sea, ¿qué pasa con todo esto una vez se separa de los dos carbonos? Simplemente se desecha, o sea, pues, no es que se deseche, sino que simplemente sale, se separa de los dos carbonos y, por ejemplo, puede volver acá. O sea, estos siguen siendo coenzima A, miren. La coenzima A, que es todo esto que se acaba de separar de los dos carbonos, ay, perdón, la coenzima A, que es todo esto, ¿ok? No se bota, no se desperdicia, simplemente que de estar ahí puede volver tranquilamente a acá, mire, donde la vimos inicialmente. Puede estar acá, perdón. Puede estar, ahí está, puede volver acá y ser parte nuevamente de todo el proceso. O puede hacer otras reacciones, en fin. La cosa es que no se desperdicia la coenzima A. ¿Ok? Y bueno, tenemos entonces ya el oxalacetato juntado con la coenzima A, resultando en la formación del citrato. Primera reacción lista. Enzima citrato sintasa. La siguiente reacción es mucho más sencillo, directamente porque solamente nos compete ver cómo el citrato, miren, cómo el citrato moviliza este grupo hidroxilo al siguiente carbono. Y miren, ya no está acá, ahora está acá. Simple y llanamente eso. ¿Se acuerdan ese tipo de reacciones en las que comentamos que solamente se alteraba la estructura interna? Pues se acuerdan, por ejemplo, en la conversión de glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, que vemos que la fórmula era la misma prácticamente, las fórmulas no cambiaban, la composición química no se alteraba, solamente yo cambiaba de lugar los carbonos, solamente movía un carbono del lugar. Bueno, acá también se da eso mismo. Claro que en este caso no con un carbono, sino con un grupo hidroxilo, con un grupo OH, que se pasa de un carbono a otro. Una reacción de isomerización, ¿sí o no? Una reacción en la que simplemente yo muevo un grupo de lugar. Así de simple. ¿Ok? Ahora, esto es lo que convierte el citrato en isocitrato. Miren, el resto sigue igual. Acá este carbono sigue teniendo un doble enlace y un hidroxilo, y acá este carbono sigue teniendo lo mismo, y acá este carbono lo mismo. O sea, prácticamente nada cambia. ¿Se dan cuenta? El paso del citrato al isocitrato es muy sencillo. Solamente es, hasta la fórmula no lo cambia, de hecho, bien.
La fórmula no cambia, la fórmula se mantiene igual. El cambio únicamente ha sido pasar el hidroxilo a otro carbono. Y ya está. Se convierte el citrato en isocitrato. Finiquitado. ¿Cómo se llama la enzima? Se llama aconitasa. Ahora sí, ahora sí viene una de las partes más importantes. Y miren acá. Lo que sucede en esta reacción da origen a la primera síntesis del NAD reducido. ¿Se acuerdan que al final el Cres producía 6 NAD reducido? ¿Ok? Acá vamos a ver cómo se genera el primero. Y miren, todo va a ir de la mano de esta reacción. ¿Ok? Miren, el isocitrato va a cederle dos hidrógenos, evidentemente, con sus electrones, al NAD oxidado. Al pasarle esos dos hidrógenos con electrones al NAD oxidado, este se reduce, ¿no? Porque esa reducción ganará electrones, y se convierte en NAD reducido, miren acá. Y así formamos el primero de los tres NADs que genera el Krebs. Y dirás, ¿no eran seis? Sí, pero como tenemos dos piruvatos, como tenemos dos acetil-CoA, y por ende tenemos dos vueltas que dará el Krebs, pues por dos veces, ¿no? Sale seis. Es por eso que salen seis, sí, por cada vuelta tres, ¿no? Entonces tenemos entonces dos NAD reducido, ¿ok? Con esto, pero no solamente sucede eso, no solamente se genera el primer NAD, sino que miren, este carbono que tenemos acá, acá se pierde, ¿sí o no? Y no solamente se pierde el carbono, se pierden también dos oxígenos. Ay, perdón, eso es mucha redundancia. Se pierden también dos oxígenos. Entonces, miren, a ver, miren cuál es la fórmula final. Se pierde un carbono, mejor lo pongo así. Se pierde un carbono porque pasa 6 a 5 y se pierden dos oxígenos. No les comenté al inicio, y vamos a revisarlo nuevamente, que el Krebs era el origen de casi todo el CO2 metabólico. ¿Se acuerdan de esa parte? Ay, perdón. Ay, me he adelantado bastante. Bueno, que por alguna reacción esto no retrocede. Ay, perdón. Ay, no sé. A ver, espérense que la diapo no, por alguna razón no responde el teclado y no ha retrocedido. Mil disculpas. ¡Wow! Ok, se ha activado el zoom. No sé por qué. Creo que es por la tableta. Ok, a ver. Ay, ahora sí. Al fin responde. Bueno, aquí está. Aquí está la primera parte. A ver, ahora sí volvemos. Ya miren, esto es básicamente lo que les había comentado al inicio. ¿Se acuerdan? Comentamos que el Krebs era el origen de casi todo el CO2 metabólico. ¿Ok? Sí, como un 80-90% del CO2 metabólico se produce en el Krebs. ¿Ok? Ciclo de Krebs. Y es justamente la reacción que acabamos de ver, ¿sí o no? Miren, directamente el paso del isocitrato hacia alfa-cetoglutarato iba con la pérdida de un carbono y a la par de dos oxígenos. ¿Ven? Se le quitaba todo esto y acababa de esta forma. Aparte que también perdía dos hidrógenos, ¿no? Que iban a parar pues con el NAD, generando el primer NAD reducido y generando el siguiente alfa-cetoglutarato. ¿Cómo se llama la enzima? Isocitrato deshidrogenasa. ¿Ok? Simple y llanamente sucede así. Siguiente reacción. Y ahora sí es un poco más complicadito, puede ser. A ver, miren, vamos a ver qué pasa acá. Pero primero tomo un poquito más de agua, en verdad. Ya, a ver. Teníamos entonces generado el alfa-cetoglutarato. ¿A partir de qué? A partir del isocitrato. Habíamos perdido, no se acuerdan, un carbono y dos oxígenos que se fueron como CO2 y le habíamos transferido dos hidrógenos a, pues, el NAD.
que acabó siendo NAD reducido. La siguiente reacción, ejecutada por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se basa en ese mismo principio. Miren acá. Tenemos acá un carbono, dos carbonos, tres carbonos, cuatro carbonos, cinco carbonos. Y estos cinco carbonos van a dejar de ser cinco para empezar. Y miren, vamos a perder nuevamente toda esta parte. ¿Y por qué? Pues miren, porque vamos a volver a perder un CO2 y dos hidrógenos se los vamos a volver a dar al NAD para subsecuentemente reducirlo y generar el segundo NAD reducido del ciclo de Krebs. ¿Ok? Ahora dirán, ¿y cómo sé yo que pierde un carbono? Porque cuando el alfa-cetoglutarato pierde el quinto carbono, ¿no? Pierde todo esto, y se queda como una cadena de cuatro carbonos, se va a volver a juntar, miren, se va a volver a juntar con la coenzima A. Y obviamente les comenté que todo lo que cambia en la coenzima A es a partir de esta azufre, de acá para adelante. Y miren cuántos carbonos hay acá. Uno, dos, tres y cuatro. O sea, no son los cinco. Se ha perdido otro carbono que se ha ido como CO2, por eso el Krebs produce CO2, y dos hidrógenos se han ido a reducir al NAD, produciendo finalmente NAD reducido. El segundo, ¿no? El primero lo acabamos de ver ahorita con la isocitrato deshidrogenasa y el segundo lo vemos acá. ¿Ok? Ahora, como se vuelve a unir con la coenzima A, tenemos ahora la molécula de succinil-CoA. Realmente la reacción no es complicada. Puede parecer mucho más compleja porque volvemos a ver la coenzima A, pero en realidad es lo mismo. O sea, la coenzima A no se altera, la coenzima A sigue igual. Simplemente se ha vuelto a unir a lo que quedó del alfa-cetoglutarato. No se olviden, perdemos todo esto, perdemos esos dos oxígenos, perdemos esos dos hidrógenos, perdemos un carbono, estos, el carbono y los dos oxígenos se van como CO2 justamente, y los dos hidrógenos se van con el NAD. ¿Ok? Lo reducen y generamos el siguiente transportador de electrones, el NAD reducido. Y lo que queda, este esqueleto de cuatro carbonos, se junta con la coenzima A, resultando en succinil-CoA. Y ya está. ¿Ok? Así que a partir de ahora seguimos con el succinil-CoA, que ya recuerdan era necesario para la síntesis de porfirinas, que era necesario para la síntesis del grupo hemo, ¿no? Para la hemoglobina. Así que acá vemos cómo se crea el succinil-CoA, que es parte del ciclo de Krebs, pero también era parte de otra ruta como era la síntesis de porfirinas. Y bueno, acá lo que sigue básicamente es desintegrar nuevamente la coenzima A, es decir, lo que estaba esto acá, se vuelve a retirar, no, se pierde la coenzima A, y con la energía liberada por haber perdido la coenzima A, se facilita que un fosfato que está libre en la mitocondria se junte con un GDP. Se preguntan qué es un GDP, así como hay ATP, que funciona con adenosina, también hay otros que funcionan con guanosina, ¿ok? Como es el GDP. O sea, es lo mismo que el ATP, pero en vez de tener adenosina, tiene guanosina. De ahí el G, ¿no? Que viene de la guanina, evidentemente, de la base nitrogenada. Se juntan y forman GTP, ¿ok? Que reitero, es lo mismo que el ADP, así como es lo mismo que el ADP, solamente que en vez de adenina, en vez de A de adenina, tiene G de guanina, de guanosina, ¿ok? Entonces, básicamente sucede eso. Se libera la coenzima A, se separa del esqueleto de carbonos, miren, de uno, 2, 3 y 4 carbonos, y con la energía se fusiona un fosfato libre de la mitocondria con un GDP también libre, formando finalmente un GTP. ¿Ok? Y casi se cae el lápiz. Bueno, ahora, algo que deben conocer es que este GTP no se queda así, sino que así como está, así en ese estado de energía en el que está, sirve para que un ADP se junte con otro fosfato libre, bueno, con este fosfato más bien que le acaba de robar, y se convierte en un ATP. Y este vuelve a ser GDP. Funciona más o menos así, miren. Se separa la coenzima A, se separa la coenzima A de todo esto, ¿no? Se queda libre esta cadena de carbonos, que viene a ser el succinato,
Y por la energía liberada por esto, por la separación de la coenzima A, es que acá un fosfato libre se puede juntar con el GDP. Se juntan, ¿no? Por energía liberada se fusionan y se transforman en un GTP. No obstante, este GTP que acaba de ganar un fosfato, ¿no? Que lo acaba de ganar justamente, por eso ya pasó de ser 2 a 3, reacciona con un ADP y le entrega el fosfato. Y este se genera un ATP. Es así como es que al inicio, ¿se acuerdan? Vimos cómo es que se generaba un ATP. Bueno, dos en realidad, porque son dos vueltas que le damos, no se olviden, por dos piruvatos. Ya pues, así se genera el ATP. Simple y llanamente así. ¿Ok? Y como ven, queda liberado el succinato. El succinato queda libre. ¿Qué sigue ahora? Ya para ir justamente culminando con el ciclo, es que el succinato, miren lo que pasa, el succinato reacciona esta vez con la succinato deshidrogenasa, la enzima de acá, y miren, solamente le cede sus dos hidrógenos, ¿ok? Le entrega sus dos hidrógenos al FAT. Y el FAT se reduce y se convierte en FAT reducido transportando dos electrones junto con los dos hidrógenos. O sea, los electrones no viajan solos, viajan con los dos hidrógenos que a la vez forman parte de todo esto. ¿Ok? Y el succinato, miren, acá tenía un hidrógeno, acá tenía otro más, acá tenía otro hidrógeno, otro más, los ha perdido estos dos y como le quedaba un enlace a cada carbono, ha formado ese doble enlace de acá. ¿Ok? Así se genera ese doble enlace y de ese modo, miren, por la fórmula se ve que solamente pierde dos hidrógenos, que han pasado ahora al faz reducido. ¿Cómo se llama la enzima? Succinato deshidrogenasa. Acá se genera uno, pero reitero, teníamos dos piruvatos, teníamos dos acetil-CoA y por ende le damos dos vueltas a todo el ciclo de Krebs y generamos finalmente dos FATs. ¿Ok? Y conseguimos fumarato. De acá en adelante ya viene lo más sencillo, porque miren, acá es una reacción que ya conocemos. Miren, 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 miren. Cuatro carbonos pasan a seis. O sea que gana dos hidrógenos y perdón, cuatro oxígenos pasan a 5. O sea que gana un oxígeno. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama agua. Lo que hace la fumarasa es hidratar al fumarato. Literalmente le pone agua, le inserta agua y lo convierte en malato. Simple y llanamente así. ¿Ok? Es muy sencillo como se dan cuenta. Acá vuelve un hidrógeno y acá vuelve el oxígeno y el otro hidrógeno. ¿No? Por eso H2O. Una H, otra H, un oxígeno. Ahí está. ¿Ok? Y por eso queda así, como el malato. Se dan cuenta que las reacciones son muy sencillas en realidad. Si bien puede ser varias y puede llegar a ser intimidante el ciclo de Krebs, las reacciones son muy sencillas. Podemos repasarla nuevamente. El acetil-CoA se desprende de sus dos carbonos, carbono de acá y carbono de acá, que se juntan con el oxalacetato. Por la citrato sintasa, como son 4, ha ganado 2, pasan a ser 6 y se genera el citrato. El citrato, simple y llanamente, mueve un hidroxilo del lugar y se convierte en isocitrato. El resto no cambia. Ya está la siguiente reacción. En el tercer paso, ahora sí puede venir un poco más complicado, que es que acá pierde, no se olviden, un carbono, pierde dos oxígenos, ¿no? Pasa de 7 a 5 y se va como CO2, pasa de 6 a 5 también. Pero también, miren, pasa de 8 hidrógenos a 6 hidrógenos, porque esos dos hidrógenos se han ido pues con el NAD y lo han reducido y ahora transportan electrones. Y esta, la siguiente reacción, pasa exactamente lo mismo. El alfa-cetoglutarato pierde un carbono, pierde dos oxígenos y pierde también dos hidrógenos, que se van con el NAD para reducirlo y generar el segundo NAD reducido. Esto se da pues con la respiración. Pero en esta misma reacción, por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, se vuelve a unir a la coenzima A, generando succinil-CoA. Y ya está. Ahí. ¿Ahora qué sigue? Bueno, la succinil-CoA, que ya conocíamos, se separa nuevamente de la coenzima A, ¿ok? La coenzima A se va, se retira, y la cadena de 4 carbonos queda libre, conformando el succinato.
Simple y llanamente así. El succinato, a la vez, por haber liberado esta energía al romperse la coenzima A, sirve para que este GDP se junte con un fosfato libre. Al unirse el GDP y el fosfato libre, conforman lo que es el GTP. Y el GTP, ya les comenté, reacciona con un ADP y termina consumándose un ATP, ¿ok? Con el mismo fosfato que acaba de ganar. Transforma así. ¿Qué más? Bueno, el succinato, ya lo revisamos acá, perdía dos hidrógenos. Miren, el resto de la fórmula no se altera. Siguen siendo cuatro oxígenos, cuatro carbonos, cuatro, cuatro. Y de 6 pasa a 4. Le pasa dos hidrógenos alfa de oxidado y lo reduce a un FAT ya transportando electrones. Y se convierte de succinato a fumarato. Y el fumarato simplemente recibe agua, se hidrata gracias a la fumarasa, ¿no? Y se convierte en malato. Simple y llanamente así. ¿Y qué pasa con el malato? Pues el malato, miren, pierde nuevamente dos hidrógenos, justamente que acaba de ganar pues, con el agua. Miren, 6 a 4. Y esos dos hidrógenos van con el NAT oxidado. Lo reducen y tenemos el tercer NAT reducido. Que dos vueltas, no se olviden que damos porque tenemos dos piruvatos, dos acetil-CoA y generamos finalmente 6 NAT con todo el ciclo de Krebs. Y tenemos de vuelta al oxaloacetato que fue el que inició todo el ciclo directamente, ¿no? Con el acetil-CoA para generar citrato que pasó por la isocitrato, que luego pasó al alfa-cetoglutarato, que luego pasó al succinil-CoA, que luego al succinato, que luego al fumarato, que luego al malato, que luego al oxaloacetato. Así se da el ciclo de Krebs. Y tenemos aquí finalmente el resumen, que es justamente todo lo que hemos visto. Acetil-CoA con el oxaloacetato se fusionan por la citrato sintasa y resultan en citrato. El citrato reacciona con la enzima aconitasa, no cambia mucho, solamente el hidroxilo, como ya vimos, se genera isocitrato. Acá, por la isocitrato de deshidrogenasa, generamos el primer NAT y la primera pérdida de CO2. No se olviden, ¿no? Y se convierte en alfa-cetoglutarato. Y mejor lo pongo todo otro color. Hay que resolver nuevamente. Acetil-CoA que se fusiona con oxalacetato. Se fusionan por la citrato sintasa. Evidentemente la coenzima A se desprende, ¿no? Y se queda solamente el citrato de 6 carbonos, que reacciona con la enzima conitasa y se mantiene 6 carbonos en el isocitrato. ¿Sí o no? Acá solamente variaba la posición de ¿qué? De hidroxilo. Ahora, el isocitrato, cuando pasa hacia alfa-cetoglutarato, no se olviden que acá se genera por la isocitrato deshidrogenasa el primer NAT, ¿ok? Y también la primera pérdida de CO2, por lo cual el alfa-cetoglutarato tiene 5 carbonos, ya no 6, porque acá se perdió un CO2. No obstante, cuando acá se reintegra la coenzima A y el alfa-cetoglutarato pasa a succinil-CoA, pierde otro carbono, no se olviden, otro CO2, y genera el segundo NAT del ciclo, por la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Así que el succinil-CoA tiene 4 carbonos. Se libera de la coenzima A, no se olviden que acá generaba el ATP, ¿no? Que generaba primero el GTP, no se olviden, pero este reaccionaba con el ADP y generaba el ATP, y se libera como succinato, ya de 4 carbonos. El succinato le cedía dos hidrógenos por la succinato deshidrogenasa alfa de oxidado, lo reducía y se quedaba como fumarato. La fumarasa le añadía agua al fumarato, lo convertía en malato, y el malato por la malato deshidrogenasa generaba el tercer NAD y devolvía al oxalacetato, teniendo 4 carbonos todas estas. Ese es el ciclo de Krebs. ¿Ok? Ahora sí, brevemente vamos a ver la regulación, tampoco para que no se les haga muy tedioso. Y la regulación tiene acá dos puntos principales. La regulación se da a nivel de la citrato sintasa, que es la primera enzima, ¿no? La que controla todo el ciclo, y a nivel también de las deshidrogenasas, particularmente de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que está acá, y de la isocitrato deshidrogenasa. Miren, la regulación es muy sencilla. Mejor lo pongo todo de azul, creo yo. A ver, la citrato sintasa
Aquí está la hidrogenasa. Aquí está la alfa hidrogenasa. Ya. Entonces, ¿cómo se regula la ciratosintasa? ¿Qué cosa aumenta la actividad de la ciratosintasa? Vamos a ponerlo así en filito, ¿ya? Bueno, cuando existe mucho ADP, es decir, gasto de energía, esta se activa. Cuando falta energía, es decir, cuando se ha consumido mucho ATP y se ha generado mucho ATP, la ciratosintasa se activa. Pero cuando existe todo lo contrario, mucho ATP, mucho NAD, cuando existe también mucho citrato, que es justamente su producto, o también mucho succinil-CoA, mucho este de acá, se inhibe. ¿Ok? Así sencillamente. ¿Cómo se inhibe la siguiente? De un modo similar. Cuando existe mucho ATP, la isocitrato deshidrogenasa deja de trabajar. Pero ¿cuándo trabaja más? ¿Cuándo se estimula? Cuando existe mucho ADP y también cuando existe mucho calcio. No se olviden, el calcio aumenta su actividad. Ahora, el calcio también aumenta la actividad de la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, pero a esa también le estimula, ¿ok? La falta de energía, el exceso de ADP. Y no solamente eso, ¿qué cosa la inhibe? Ahora sí, para ir culminando ya, la inhibe la gran producción de succinil-CoA, así como a la ciratosintasa, succinil-CoA, y también el exceso de NAD y el exceso de ATP. Listo. Todo eso inhibe a la alfa-cetoglutarato. Se dan cuenta, la regulación se da como que al inicio, ¿no? O sea, en la primera mitad del ciclo. Para que si esto ya se regula, el resto no se dé. No es como que su regulación ataca desde el inicio. Así que ese fue el ciclo de Krebs. Simple y llanamente es un paso que quizá, o sea, mi propósito ha sido que lo viera un poco más sencillo, ¿no? Se dan cuenta, las reacciones han sido solamente de quitar carbonos, de quitar hidrógenos también para reducir los transportadores de electrones, NADIFAD. Ha sido también conocer a la coenzima A, ver cómo se generaba la acetil-CoA, ver cómo se integraba, cómo salía la coenzima A, cómo volvía la coenzima A, ¿qué más? Bueno, y se dan cuenta acá, a ver, breve repaso, acá ha sido una reacción de, ¿no? De sumar los 4 carbonos del oxalacetato y los 2 del acetil, ¿no? Del acetil-CoA, para hacer el 6 carbonos que es el citrato. Acá seguía siendo 6 carbonos. Acá perdía un CO2, así que acá eran 5 carbonos. Acá perdía otro CO2, así que acá volvían a ser 4 carbonos. Succinato también tiene 4 carbonos. El fumarato también tiene 4 carbonos. Lo mismo con el malato. Y vuelve al oxalacetato. O sea, por eso es cíclico, porque los 4 carbonos vuelven a estar en su lugar. Ahora, para las aplicaciones, y esa es la parte bueno, antes que nada tocaría ver esto, ¿no? Esta es la frase, o sea, la C es por citrato, la I por isocitrato, la K, justamente alfa-ketoglutarate, o sea, es la parte en inglés, ¿no? De alfa-cetoglutarato, ese es succinil-CoA, la otra es succinato, fumarato, malato y oxalacetato. O sea, todo se resume con una sola frase. Miren ahí. Y ya a esta parte les traigo las aplicaciones. Voy a explicarles a qué me refiero con el sustrato suicida, ¿ok? El que es básicamente este, el fluoroacetato. A ver, miren, les comento así. El síndrome de Lee que ven acá es un defecto en dos enzimas importantes. O sea, es un efecto en un grupo de enzimas que se conocen como cetoácidos deshidrogenasas. A este grupo de enzimas corresponde tanto el complejo piruvato deshidrogenasa y una enzima del ciclo de Krebs, la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Entonces, como se interfieren ambas enzimas, básicamente no se puede ni convertir correctamente el piruvato en acetil-CoA, ni seguir con el ciclo de Krebs correctamente, no sea, de manera adecuada. Así que los bebitos que nacen con esto, que nacen con enfermedad de Lee o síndrome de Lee, básicamente tienen marcada debilidad muscular. Por ejemplo, miren, el cuello de una persona que debe estar erguido, que debe estar pues simplemente pues recto, ¿no? Para tener la cabeza recta también, el cuello de estos bebitos está caído, ¿ok? Ese es un signo clave, el cuello caído. Como el cuello es músculo y no tiene suficiente energía para mantenerse erguido, el cuello simplemente se cae, ¿ok? Lo siguiente es un dato acerca de cómo Krebs ideó justamente su ciclo, cómo lo pensó, acerca de la inhibición por malonato.
que lo pueden plantear en una hojita a ver cómo se desarrolla. Y lo tercero, que les recomiendo que lo lean, tal vez para el pasito, es acerca del beriberi. El beriberi, y mejor lo explico de un modo así. A ver, miren, el beriberi se da por falta de tiamina, ¿ok? Y se acuerdan que era la tiamina, es la vitamina B1, que creo que mejor lo explico en una pantalla en blanco. A ver, miren, la B1, ¿se acuerdan que era la tiamina? ¿No? La conocemos. ¿Era necesaria para qué? Para que la primera enzima, la piruvato deshidrogenasa, reaccione con el piruvato, ¿no? El que está el pirofosfato de tiamina, a ver, espérate, pirofosfato de tiamina, ¿no? Se requiere tiamina justamente para poder recibir los dos carbonos, para hacerse hidroxietilpirofosfato de tiamina. Ahora, si no cuento con tiamina, por ejemplo, por alcoholismo, por ejemplo, por una dieta que simplemente no me aporta tiamina, y este es deficiente, se produce la enfermedad conocida como beriberi. Así se llama, beriberi, ¿ok? El beriberi produce dos cosas en los dos órganos que más tiamina, que más energía requieren. Uno viene a ser el cerebro y otro viene a ser el bonito corazón, ¿ok? El cerebro con todos sus surcos, la cisura de Silvio, no sé, los lóbulos y demás, o el corazón, ¿ok? Busquen, esto ya queda tarea para ustedes, buscar lo que es la encefalopatía de Wernicke, ay, perdón, de Wernicke-Korsakoff, ay, perdón, y, bueno, no, este es tema neurológico. Lo que yo les comento más que nada es acerca de la insuficiencia cardíaca, la falla cardíaca por tiamina. Es una falla cardíaca básicamente como el corazón, a ver, como el corazón es un sistema que debe bombear sangre para todo el cuerpo, principalmente a través de esto que es la pared del ventrículo izquierdo. Si el ventrículo izquierdo no tiene suficiente ATP, va a ser mucho más débil. Por ende, la sangre que bombea a través de la arteria aorta va a ser mucho menos. Así que el paciente va a estar en un estado de debilidad, va a ser un estado de disnea, o sea, de falta de oxígeno, porque la sangre no va a circular bien. Y esto justamente se cura aumentando la dosis de B1. O sea, si al paciente le falta vitamina B1 y uno le da justamente lo que le falta, todo se resuelve. ¿Ok? Existe un concepto que es el de gasto cardíaco, y le explico brevemente acá. El gasto cardíaco básicamente es la cantidad de sangre que el ventrículo izquierdo dispara, que eyecta. ¿Ok? Un gasto cardíaco sano usualmente está más del 60%, aunque un poco más exactamente puede ser más del 50, ¿ok? Es un gasto cardíaco conservado, ¿no? O sea, sería, tener 51 tampoco que sea normal, ¿no? Pero técnicamente es un límite aceptable. Cuando ya está de 40 a 50, es un gasto cardíaco medianamente reducido, ¿no? Ligeramente reducido, y cuando es menos de 40%, es un gasto cardíaco bajo. Es una insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco bajo, ¿ok? Entonces, cuando falta justamente vitamina B1, se da el beriberi húmedo. Se llama beriberi húmedo porque compromete el corazón, compromete el sistema cardiovascular. Así que este corazón, que va a botar menos sangre, va a producir al paciente disnea, o sea, falta de aire, sensación de falta de aire, y también pues compensaciones como taquicardia o palpitaciones, ¿no? Justamente por esto. Entonces, léanse lo que es el beriberi, es bien interesante. Y lo que vengo a comentar más que nada es acerca del fluoroacetato. Ok, miren, voy a ponerlo acá. El fluoroacetato, ¿ok? Miren, el fluoroacetato es esta molécula de acá. Es un componente que suele encontrarse en plantas de la selva de vida silvestre. Miren, es un componente que por sí solo no es tóxico, ¿ok? El fluoroacetato de por sí solo no es tóxico, no es letal. Pero cuando uno, por ejemplo, lo ingiere o cuando llega al torrente sanguíneo de uno y llega a las células, ¿qué pasa? El fluoroacetato interactúa con esta enzima, con la acetil-CoA-sintetasa, obviamente se junta la coenzima A, y se convierte en fluoroacetil-CoA. Chicos, el fluoroacetil-CoA es potencialmente tóxico. ¿Y saben por qué? Porque el fluoroacetil-CoA se parece mucho al acetil-CoA solito, solamente que tiene un flúor, ¿no?
Pero ese componente de flúor extra hace que sea tóxico. ¿Y saben por qué? Porque cuando se junta con el oxalacetato en la citrato sintasa, forma este compuesto llamado fluorocitrato. El fluorocitrato, ¿saben lo que hace? El fluorocitrato bloquea el ciclo de Krebs. El fluorocitrato bloquea la conitasa. ¿Ok? Si acá tuviéramos fluorocitrato, ¿no? A partir del fluoroacetil-CoA, que ha sido generado a partir del fluoroacetato, se bloquea la conitasa. O sea que todo el resto simplemente no se da. Se bloquea la producción de NAT, de este FAT, de este ATP, de todo. Y por eso deja la célula sin energía. Por eso es letal. Y por eso se conoce como sustrato suicida. Porque el fluoroacetato solito no es tóxico. Pero cuando la célula llega y solita la célula lo metaboliza, lo convierte en fluoroacetil-CoA. Y este sí es tóxico para la célula. O sea, digamos, la célula solita genera su componente tóxico, el fluoroacetil-CoA, que genera fluorocitrato. Y este sí, pues es tóxico para la célula. ¿Ok? Y bueno, acá básicamente era una aplicación que quería comentarles un poco acerca de investigación como parte del Alzheimer. Y básicamente, a ver, que tengo un poquito más de agua, perdón. Ya, miren, vamos a ver un poquito de Alzheimer. Entonces, lo que pasa naturalmente en las neuronas, ¿ok? Y justamente el tema son las mitocondrias, porque lo que hoy hemos visto son mitocondrias, es acerca de cómo se da el Krebs, cómo se da la descarboxilación del piruvato y demás. Lo que sucede es eso, miren. Una mitocondria normal, que ya cumple su ciclo de vida, ¿ok? Básicamente es fagocitada en los lisosomas, ¿no? En las vacuolas, y se degrada. La mitofagia, este proceso de degradar mitocondrias, de hacer que ya culminado su ciclo de vida, pues se desintegre, se destruya, es normal, es fisiológico. Porque luego de eso salen nuevas mitocondrias, miren, sanas, mitocondrias nuevas. Lo que se, digamos, se postula, porque evidentemente la causa no es 100% conocida, pero lo que se postula que sucede en el Alzheimer son dos cosas. Es que hay una proteína mitocondrial, perdón, mitocondrial no, hay una proteína del citoesqueleto, que es la proteína tau, ¿ok? La proteína tau. La proteína tau se acumula, se pliega mal, como una proteína no debería ser, y viene, se mete a los lisosomas e impide que se degrade las mitocondrias yacentes, las mitocondrias viejas. ¿Ok? Reitero, en las neuronas del Alzheimer, en las neuronas enfermas con Alzheimer, una proteína del citoesqueleto, o sea, la que le da su forma, ¿no? Citoesqueleto, llamada tau, la proteína tau, se pliega mal y miren, se agrupa como ovillos. Tangles quiere decir ovillos, ovillos de tau. Y los ovillos de proteína tau impiden que las mitocondrias se degraden. Miren cómo ven, acá no se puede unir al lisosoma y por ende la mitocondria vieja no se degrada. Así que las mitocondrias viejas siguen existiendo, siguen funcionando mal y siguen causando daño a la célula. Pero no solamente está el tau como responsable, también otra proteína mal plegada, que es el beta amiloide, miren, se acumula. No al interior como las tau, miren, aquí están las tau. Las tau están adentro, miren. La tau se acumula en ovillos, ¿no? En tangles como les comenté, adentro de la célula. Pero la beta amiloide se acumula no en ovillos, sino en placas al exterior de las neuronas. ¿Ok? Tanto la beta amiloide y la tau, que son proteínas mal plegadas, quiere decir que son tóxicas, que son nocivas para las neuronas, se acumulan la beta amiloide afuera y la tau al interior de la neurona. ¿Y saben cómo se ve esto en la patología? En la patología se ve así, miren. Los tangles, o sea, los ovillos de tau, miren, están adentro. Los ovillos de tau están al interior de las neuronas, por eso como que se... Miren, aquí está. Los ovillos de tau están al interior de las neuronas, por eso respetan su forma, y al exterior de las neuronas están las placas de beta amiloide. ¿Ok? Aquí están los beta amiloides. Miren. Todo eso es tóxico para las neuronas.
Particularmente las neuronas que manejan qué cosa, el acetilcolina, que es un neurotransmisor, el ACH, que se propone como el responsable de la pérdida de memoria característica del Alzheimer. Acá tienen un cerebro justamente atrófico. Miren cómo es que los surcos, ¿ok? Sea central, lo que sea, los surcos están más pronunciados, miren. Acá de hecho se notan más. Miren los surcos, miren los surcos. O sea, este cerebro se ve seco textualmente. Todo eso es porque las neuronas están muriendo. Las neuronas mueren y reducen la masa cerebral, con lo cual el cerebro se atrofia, que es también pártesis de la génesis del Alzheimer. Entonces, para el Alzheimer que tenemos, al Alzheimer contribuye la mala mitofagia, ¿ok? Esta mitofagia, que debería darse de manera normal para deshacerse de las mitocondrias que ya son nocivas, que ya son antiguas, ¿no? Para generar nuevas, en el Alzheimer se ve comprometida. Miren, así se llama el artículo del que saqué todo eso. Mitofagia comprometida en el Alzheimer. ¿Por qué? Por las placas de beta amiloide y por los ovillos de tau, que se ven así a la biopsia, a la patología. Alguna pregunta se la recibo por mensaje, no hay ningún problema, pero eso ha sido todo por la clase de hoy día. Disfruten todavía su fin de semana. Muchas gracias, chicos. Hasta la próxima.